Ecuador y Perú viven 2 décadas de paz. La guerra del Cenepa unió a todo un país y el consenso nacional rindió frutos. Los acuerdos de 1998 cerraron un largo conflicto y desde la integración se escribe la nueva historia. El 26 de octubre de 1998, Maguad y Fujimori demarcaron la frontera. Y desde ese momento, Ecuador y Perú construyeron un futuro distinto. Para llegar a esos acuerdos debió ocurrir la guerra del Cenepa, que nos permitió soñar en un país amazónico. En el programa de hoy repasaremos los momentos más intensos de aquellos años para comprender por qué la firma de la paz cambió casi como por arte de magia nuestra percepción frente al Perú. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y héroe del Cenepa. Alexandra Vela, ex diputada de la Democracia Popular, fue vicepresidenta del Congreso. Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático, vicecanciller durante el conflicto del Cenepa. Y Enrique Ayala Mora, historiador y dirigente político. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Esta semana se conmemoran los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Y aunque 2 décadas parezcan mucho tiempo, sobre todo para los más jóvenes, este hito cambió para siempre al Ecuador. La paz de octubre de 1998 fue el fin de 170 años de disputas con nuestro vecino del sur. Claudia. Hasta 1998, la heredad territorial del Ecuador fue el punto más sensible de su política exterior. Desde la Gran Colombia y luego como república, los sucesivos tratados limítrofes menoscabaron nuestro territorio. El momento más duro se produjo en 1941, durante la invasión peruana a la provincia del Oro y otras regiones. Estaba amenazado el Golfo de Guayaquil. La superioridad militar peruana era evidente, lo que nos obligó a firmar el Protocolo de Río de Janeiro. Se perdieron unos 200.000 kilómetros cuadrados y la salida al río Amazonas. Esta derrota marcó nuestra identidad nacional, impulsándonos a declarar la inejecutabilidad del protocolo. Por las inconsistencias que Ecuador denunció en un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor. Era la tesis del doble divisor de aguas entre los ríos Zamora, Cenepa y Santiago. En esa herida abierta se libraron las guerras de Paquilla en enero de 1981 y la de Cenepa en 1995, cuya victoria militar fortaleció la posición de Ecuador para encontrar una salida digna al conflicto. Veamos lo que pasó durante la guerra. La guerra del Cenepa fue relativamente corta, pero el conflicto con el Perú llevaba muchos años. El presidente peruano Alberto Fujimori usó la disputa por el territorio en la frontera con Ecuador para buscar su reelección. Dijo que Ecuador le había quitado territorio. Pero nuestro ejército no dio un paso atrás. Se mantuvo firme en el Valle del Cenepa, siempre alerta. El 26 de enero de 1995 empezaron los combates. Nuestros soldados defendieron la patria con honor. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Estamos aquí prestos para cualquier cosa que sea necesario por defender este pedazo de tierra que es nuestro. En la frontera la unidad hacía la fuerza. Como se puede observar, este es un grupo de diferentes comunidades shuaras de aquí de una de las provincias orientales. Ellos vienen justamente a colaborar con las Fuerzas Armadas en este testimonio de unidad nacional que se ha presentado para enfrentar a las fuerzas invasoras. Al interior del país, el grito por Ecuador se oía en cada rincón. ¡Ni un paso atrás! ¡Gracias! La imagen de las fuerzas políticas más importantes hizo que el Ecuador se uniera más. El presidente Sixto Durán Ballén y los expresidentes juntos para defender la soberanía. Al sur del país la guerra continuaba. El ataque aéreo y terrestre cercó al contrincante. Al otro día, Fujimori anunció la victoria y dijo que recuperó Tiwinsa. Pero en ese lugar el ejército ecuatoriano ondeaba la bandera, coreando el himno nacional. Ecuador se había impuesto.
El 23 de febrero, 13 de nuestros soldados fallecieron. Aquel miércoles negro, Fujimori violó el alto al fuego firmado entre Ecuador y Perú ante los países garantes. Sus tropas intentaron invadir nuevamente. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. Fuego. El conflicto duró 5 semanas, donde 35 militares ecuatorianos murieron y 70 resultaron heridos. Extraoficialmente, del lado peruano, hubo 200 bajas. Finalmente se desarmaron las tropas, la tensión bajó en Tiguinza y se empezó a negociar la paz. Bien, general Paco Moncayo, ¿y qué condiciones nos dio la guerra del CENEPA para avanzar en las negociaciones de paz subsiguiente? Bueno, en primer lugar hay que decir que la victoria del CENEPA cambió la historia del país porque permitió la paz. Guerra que no termina con una paz durable es guerra perdida. Si no, acordémonos de la Primera Guerra Mundial, que fue solo un capítulo que abrió la Segunda Guerra Mundial. Eso es un tema importantísimo. Para el Ecuador, esa guerra victoriosa y esa paz fue un parteaguas de su historia. Totalmente positivo. Totalmente positivo. Y en ese sentido, ¿usted cree que esa guerra del CENEPA le dio a las fuerzas políticas otra forma de negociar, otra mirada de cómo entender la frontera? Mire, lo importante es decir que desde 1942, para el Perú, todo se había sellado con el Ecuador, no había ningún conflicto, no había ningún problema, y estaríamos hasta ahora con esa cantaleta, de que el Perú decía que el 42 todo fue sellado, y nuestra reclamación de que había una frontera que no estaba cerrada. Estaríamos hasta ahora diciendo lo mismo que lo habíamos hecho por casi 200 años de no haber habido esta victoria militar que abrió la posibilidad de una negociación, la que con mucho esfuerzo pudimos ser sensatos. Bien. Ambos países. Muy bien. Y en ese sentido, abogada Alexandra Vela, ¿usted cree que Sixto Durán Ballén hizo bien en admitir en el momento de la guerra la vigencia del protocolo de Río de Janeiro, que era como una tesis, como que bailaba entre los presidentes, no era fácil adoptarla políticamente? Yo creo que hubo dos elementos fundamentales para poder llegar a que se iniciara el proceso de negociaciones que culminó con la firma de la paz el 26 de octubre del año 1998. Y creo que esos fueron el que ha señalado Paco hace un momento, es decir, la victoria de Tiguinza, y en segundo lugar, inevitablemente, el reconocimiento por parte del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, de la vigencia del protocolo de Río. Pero muchos le criticaron a Durán Ballén por haber hecho eso, ¿o no? Así es, hubo muchas críticas en contra del presidente de la República y sin embargo el reconocimiento de ese hecho es fundamental y sin eso no se hubiese podido llevar adelante la negociación. Yo fui uno de los críticos, habiendo respaldado la posición del presidente Durán Ballén en toda la línea, yo era miembro de la Junta Consultiva de las Relaciones Exteriores, sin embargo yo creo y sigo sosteniendo lo mismo, que el presidente se adelantó a hacer esta aceptación. Esto debía hacerse un poco después, cuando el Perú hubiera hecho algunas concesiones que hubieran facilitado. O sea, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Yo creo que Sixto tuvo la buena voluntad y en la escalerilla del avión se le escapó esta afirmación que ya sabíamos que era lo que íbamos a llegar, pero debíamos mediar. Creo además que hay un hito muy importante que también hay que aclarar, que Diego Cordovés logró arrancar la declaración del Perú, del canciller Torres y Torres, de que había un conflicto. En el año 91-92. En la época en que, ya en tiempo de Borja, cuando Diego fue canciller. Ahora, ¿qué significaba, doctor Enrique de la Mora, el protocolo? Si me permites una pequeña aclaración sobre lo que están hablando. El presidente Sixto Durán reconoció la validez del protocolo de Río, pero no la ejecutabilidad. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Reconoció la vigencia. La vigencia del protocolo. No la validez. La vigencia del protocolo. Eso fue. Pero no la inejecutabilidad del protocolo. Ahora, y ya en ese punto, doctor Marcelo Fernández Córdoba, para volver luego con Ayala Mora, ¿qué aspiraciones reales eran posibles reivindicar a partir de la guerra del 95? Bueno, primero hay que analizar la guerra del 95 y hay que analizar las negociaciones que tuvieron lugar en esa época. En esa época, la guerra, pues ya le hemos oído al general Moncayo muy acertadamente los puntos militares. No hemos escuchado todavía la parte diplomática, que me tocó a mí llevar, y que culmina con la declaración de paz de Itamaraty,
que yo subrayo el tema de declaración de paz, porque en esa declaración de paz se establecieron varios compromisos que fueron ejecutados totalmente, o al menos aparentemente totalmente, como fueron primero el cese de fuego, luego una extracción de las fuerzas de la zona del conflicto, un retiro de las fuerzas de las zonas aledañas y lo fundamental, la negociación de los impases subsistentes. Ahora, yo quiero recalcar una cosa, en la declaración de paz de Itamaraty no se cedió 1 milímetro de territorio ecuatoriano. Siempre se dejó de lado el protocolo de Río de Janeiro y el fallo de Bras Díaz de Aguiar, que después fueron aceptados por el Ecuador, porque con eso estábamos perdidos. Entonces, si me dejas terminar, yo quiero simplemente hacer una aclaración, que yo tengo una visión distinta, en el sentido de que la paz al Ecuador le llega con la declaración de paz de Itamaraty. En el año 98, obviamente se hace un convenio más amplio con otros aspectos, pero lo fundamental en el año 98 fue cerrar la frontera. Y al cerrar la frontera se la hace básicamente en los lineamientos peruanos. Perfecto. Enrique Yanamora, vuelvo con usted. ¿Qué significaba políticamente el protocolo de Río de Janeiro hasta ese momento? Bueno, el protocolo de Río de Janeiro explicitó lo que el Ecuador había venido perdiendo de facto ya en los años anteriores, pero por desgracia lo volvió una norma internacional. Nosotros los ecuatorianos sabíamos que era injusto e inejecutable, pero por desgracia al final tuvimos que terminar aceptándolo. Ahora, yo creo que más allá de lo que aquí se ha conversado, hay un elemento fundamental para la paz, que son dos, y solo dos. Primero, el éxito militar, y segundo, el consenso nacional alrededor de hacer un sacrificio. Pero muchas veces se dijo que en las negociaciones políticas se dejó de lado el éxito militar. Es decir, que no valió muy poco, no sé. No, yo creo que nos fue mejor en el frente militar que en el frente diplomático, en el conjunto de la negociación. Esa es mi opinión, lo he dicho varias veces en las obras que he escrito sobre esto. Pero más allá de eso, Carlos, lo más importante es que esto era imposible si no se hubiera cambiado la opinión pública ecuatoriana, llevándola a la necesidad de la paz. Y eso fue una obra del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Fue un gran consenso. Y ese consenso que a los años había en el país, que nos permitió construir la paz, es algo que el Ecuador tiene que también plantearse hacia el futuro. Pero eso podemos luego hablar. Nos vamos a un primer corte comercial. Sigue este histórico debate en Políticamente Correcto. La guerra contra Perú marcó la historia del Ecuador. Escríbanos sus comentarios en Twitter, @políticacorrecta, y en Instagram, @políticamentecorrecto_s. Regresamos con más de este debate. Ecuador y Perú, 20 años de paz. Seguimos en Políticamente Correcto. General Moncayo, si durante tantos años los gobiernos de Ecuador no fueron lo suficientemente solventes como para enfrentar la heredad territorial del Ecuador, era entendible que Durán Ballén y quizás Mahuad tuvieran que resignarse en cierta forma a aceptar unas condiciones que no eran las que aspiraba toda una población durante tantos años creada con la idea de la reivindicación territorial. El protocolo de Río de Janeiro fue oleado y sacramentado desde el momento que el Ecuador aceptó que haya 4 garantes. En el 42. ¿Cómo podía usted reclamar a los garantes? Y desde que el Congreso lo ratificó. Pues. Y estaba ratificado, oleado y sacramentado. Entonces, al Ecuador no le quedaba otra alternativa que la de buscar una revisión. Se pasó por todas las tesis. Inejecutabilidad, nulidad, revisión, puerto soberano, todo. Pero la verdad es que el protocolo de Río de Janeiro pesaba como una pieza inamovible por todas estas razones. Entonces nos aferramos a la idea de la inejecutabilidad. Había el problema del divisor de aguas. Lo que quiero decir es que el 42, con la pistola en la cabeza. ¿Pero eso es real? ¿No tiene mucho de mitos? No, eso es verídico. Okay. Hay actas, nos dijeron, vean, primero vayan a ser país. Ustedes con su debilidad no son siquiera un problema para América. ¿Dónde están los pueblos que han fundado? ¿Dónde? Fue una humillación enorme. Esta vez se negoció sentados cara a cara y más de un año. Y la verdad sea dicha,
El Perú se mantuvo en sus tesis y la nuestra no fue defendible en la medida de que hubo comisiones técnico-jurídicas que le dieron la razón. ¿Usted cree que podríamos haber ganado algo más de territorio? No sé, entender una cosa un poco más conveniente. Mire, negociamos año y medio. Pusimos todas las cartas, lo mejor de nuestra diplomacia sobre la mesa. A mí me tocó participar como militar y después como diputado. Creo que hicimos honestamente lo mejor. Debo decir que haber en este tratado de Itamaraty detenido la lucha, que no se detuvo porque seguimos peleando un mes más, pero lo esencial, que acepte el Perú que había impases subsistentes. Perfecto. Abogada Vela, durante 17 años las Fuerzas Armadas tuvieron que prepararse para la victoria del CENEPA, desde Paquilla y un poco antes incluso. Y usted estuvo cercana en esos dos momentos. Es que las condiciones del Ecuador antes, en el año 1942, y hay que ser honrados y reconocer eso, eran condiciones de muchísima mayor debilidad de las que existieron en el año 81 y en el año 95. El Ecuador era un país con un desarrollo muy escaso, con condiciones económicas muy difíciles, con una situación muy seria de poco apoyo y respaldo para las Fuerzas Armadas, y no porque los sucesivos presidentes del Ecuador no hubiesen querido que las condiciones fueran diferentes, sino porque las condiciones económicas y políticas del Ecuador eran esas. En el año 1981 se produce, o sea, esas son las condiciones con las cuales llegamos al año 1981. Y en el 81 se produce un enfrentamiento en Paquilla, Mayayco y Machinaza. Y como consecuencia de esto, se produce un repensar de los ecuatorianos respecto del problema territorial. Y se inicia a partir del año 81 un larguísimo proceso de 17 años para buscar un consenso alrededor de una política de Estado que se mantuviera y que lograra que el Ecuador finalmente llegara a la paz. Solo fue posible con la guerra del CENEPA. Un punto al respecto. Sin embargo, brevemente, Fujimori negoció con 5 presidentes. Sin embargo, estando en esa condición, aquí yo como jefe del Comando Conjunto tuve 3 presidentes reclamando la legitimidad. También hay que pensar que si bien lo de antes del 42 fue así, también yo creo que la inestabilidad de esta época obró en contra de Doctor Marcelo Fernández. Yo te había pedido la palabra hace un momento porque el afirmar que las condiciones para llegar al año 98 son solamente el triunfo militar y el consenso del país. Yo quisiera preguntar cómo nos explicamos que llegamos al año 98 sin la declaración de paz de Itamaraty, que nos hemos olvidado que es fundamental en este proceso. La declaración de paz de Itamaraty detiene el conflicto. Si bien es cierto, el año 26, la declaración fue del 17 de febrero y el año 26 tuvimos el mayor ataque del Perú, pero el Perú tuvo que terminar aceptando la declaración de paz de Itamaraty, terminando los puntos anteriores y sobre todo terminó aceptando de que había un problema, que había que resolver aquello que denominamos en esa época los impases subsistentes. Más allá del protocolo de Río, ¿no es cierto? Para nosotros era más allá del protocolo de Río. Antes de si me dejas terminar, es decir, si queremos borrar la declaración de paz de Itamaraty, no llega al año 88. Claro. Es fundamental. Y yo os digo, obviamente, la declaración del año 88 es importante y quizás lo más importante de esa declaración es el cierre de la frontera. Perfecto. En lo que no estoy de acuerdo que es que ese cierre de la frontera es por donde el Perú nos impuso otra vez. De eso vamos a hablar luego. Una acotación para terminar con Enrique de la Mora. Sí, o sea, yo creo que hay un tema fundamental. ¿De qué manera se expresa el tener en el Ecuador una política de Estado frente al tema territorial, en la existencia de 5 presidentes negociando en el mismo sentido y manteniendo la misma tesis? Que eso fue un acto positivo. Y ese es un acto positivo que es lo que nos permite avanzar en ese proceso. Más allá de esto, la conciencia de los ecuatorianos y un consenso desde el pueblo, porque es el pueblo el que nos permite finalmente sentarnos en esa mesa y firmar la paz. Enrique de la Mora. En La Paz hubo muchos hitos importantes. La valiente declaratoria de Osvaldo Hurtado de que había que hacer este arreglo cuando todo el mundo creía en la herida abierta. León Febres Cordero a la cabeza, ¿no? Sí, así es. La actitud del presidente Borja y su canciller, la visita de Fujimori y desde luego la declaración de paz de Itamaraty. ¿Cómo voy a negar? Soy historiador, además profesional. Lo que me ratifico es que los 2 pilares
fundamentales del arreglo fueron, por un lado, la resistencia militar y por otro lado, el consenso en la opinión pública. Esto no niega que hayan habido brillantes diplomáticos, sobre todo ex cancilleres, que lo hicieron muy bien, que hubo una serie de periodistas que impulsaron la paz, legisladores, incluso personas como Jaime Nebot, para mencionar, que terminó contradiciendo a Febres Cordero, que era el único que al final se empecinó. Nunca hubo un consenso más fuerte en el Ecuador Eso es lo que quiero decir, Exacto. que ese consenso fue fundamental y eso permitió la paz. Eso sí me parece que es importante. Eso más allá de todos los episodios de mayor o menor nivel que hemos tenido. Sería desconocer que la historia no se construye por un acumulado de hechos y circunstancias. Esto es preciso, porque no hubiesen podido negociar Itamaraty si estábamos derrotados. Evidentemente, es eso una cadena. Más de una vez he dicho. Claro, es una cadena. Es diferente negociar en una guerra, pero en una guerra que el Ecuador no estaba derrotado, en una guerra que el frente militar respondía adecuadamente a los ataques peruanos. Entonces, eso le obliga al Perú a sentarse y decir, tenemos que arreglar esto de alguna manera. Me voy a un corte comercial, siguen políticamente correcto. Las negociaciones con Perú fueron largas y al final, en 1998, se obtuvo la paz. ¿Cómo fue este momento para los ecuatorianos? Se lo contamos enseguida aquí en Políticamente Correcto. Los 3 años y 9 meses que separaron la guerra del CENEPA con los acuerdos de paz fueron los momentos más intensos de nuestra política exterior. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. En medio de la tensión fronteriza asumió la presidencia Yamil Maguad el 10 de agosto de 1998. Si bien las rondas de negociación de Brasilia habían logrado avances importantes, la posición peruana de que el cierre limítrofe se diera sobre la base del Protocolo de Río ponía al Ecuador en evidente desventaja. La amenaza de un nuevo ataque desde Perú era un peligroso mecanismo de presión. Maguad ensayó un acercamiento personal con su par, Alberto Fujimori, a fin de buscar un acuerdo definitivo y beneficioso para los dos países. Durante las 10 semanas de citas bilaterales, se logró pasar de la intransigencia a un espacio de marcado optimismo. Embarcaciones ecuatorianas podrán navegar por los afluentes septentrionales del Amazonas. ¿Y con qué bandera va a navegar? Con la bandera ecuatoriana, pero por supuesto. Maguad y Fujimori convinieron en que el acuerdo de paz se basara en el pronunciamiento de los 4 países garantes: Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos. Y para que este sea vinculante, había que contar con el respaldo de los congresos de ambos países. Una vez alcanzado el consenso político, Ecuador hizo frente a un dictamen que no le significó ganancia de territorios, pero sí convenios bilaterales que reconocían su lucha de país amazónico. El 26 de octubre de 1998, Ecuador firmó la paz. Desde el triunfo en el CENEPA en enero de 1995, los presidentes Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Yamil Maguad negociaron junto al peruano Alberto Fujimori el fin del histórico conflicto. El acuerdo de paz se sujetó al Protocolo de Río de Janeiro y al fallo arbitral de 1945, por lo que la frontera se delimitó en la cumbre de la Cordillera del Cóndor. Acogiendo la propuesta ecuatoriana, se crearon 2 parques binacionales desmilitarizados. El de Perú es de mayor tamaño. Ecuador perdió sus reclamaciones territoriales, pero como símbolo de la gesta de 1995, Perú le entregó a perpetuidad y sin soberanía un enclave de 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinza. Ecuador tampoco logró el acceso directo al Amazonas a través del río Cenepa hacia el Marañón. En compensación, tendría 2 centros de comercio y navegación sobre ese río, proyecto que 20 años después no se ha consolidado. El fallo definitivo no agradó a muchos sectores,
Pero gracias a los acuerdos binacionales, la paz ha sido fructífera y duradera. Carlos. Bien, doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Francisco Carrión admite que para 1998 la gestión técnica ya se había agotado y que lo que quedaba era darle un impulso político para sellarle a la paz finalmente. Bueno, mira, hay que retrotraer un poco la historia de lo que ocurrió. Vino la declaración de paz de Itamaraty, se empezó a ejecutar la declaración de paz de Itamaraty, pero llegamos al año 96. En el año 96, en junio del 96, el canciller ecuatoriano de esa época reconoce como puntos fundamentales para resolver la cuestión con el Perú el mal llamado Protocolo de Paz de Río de Janeiro y el fallo de Bras Díaz de Aguiar, cosa que no lo habíamos reconocido en el 95. Yo vuelvo a insistir en eso. Cuando reconoce en Buenos Aires esta situación, en el 96, el 96 que ya lo había reconocido en enero, cuando de ese mismo año había ido al Perú, pero no se había hecho público ni internamente conocíamos. Si usted lee mi libro, Itamaraty 627 días por la paz, va a encontrar esto en detalle, qué es lo que ocurrió. No, ya el Ecuador había perdido. Luego se aceptó que someter el Ecuador a la decisión de unos personajes que... Los garantes. No los garantes. Una comisión especial de juristas que nos den un fallo que el Ecuador quiso decir que no sería obligatorio. Hubo ese fallo, lo conocíamos ese fallo, en la Cancillería se conoció ese fallo que ya nos era desfavorable, ¿no? Era completamente... ¿Pero por qué era desfavorable? ¿Qué es lo que se estaba perdiendo? ¿Qué es lo que podíamos nosotros haber accedido? No, pues es que el tema es que toda nuestra tesis fue desbaratada. Nosotros decíamos que no había divisor de aguas, la Comisión Técnico-Jurídica dijo, sí hay el divisor de aguas y es la Cordillera del Cóndor. Nosotros decíamos que habían 3 quebradas al norte para resolver un problema menor. Cusumasa, Bomboiza. Le dieron la razón también a los peruanos. Pero hay que decir, para darte la razón en esto, ¿no? Mire, hubo 2 hitos. El uno fue que en Argentina, en Buenos Aires, el presidente Sixto Durán dispuso al canciller que acepte que las negociaciones tenían que hacerse sobre la base del artículo 7º y 9º del Protocolo Río de Janeiro. Y fallo Bras de Aguiar. No le nombran al fallo. Después logramos, porque yo era parte de la Junta Consultiva, pues, ¿no? Logramos en Chile, en Santiago, revertir lo más que se pudo y decir no, que se iban a tratar todos los impases. El problema gravísimo fue cuando el Perú rearmado y más no aceptó un impasse que, de acuerdo a Itamaraty, no podían vetar. Y dijo, para nosotros no es impasse lo que ya habían aceptado como impasse. La salida al Amazonas. Doctor Enrique Mora, ¿cómo entender el papel de los garantes? ¿No fueron lo que Ecuador esperaba? ¿Eso era evidente que iba a suceder así? Bueno, los garantes fueron un grupo de países que se constituyeron en portadores del compromiso de Río de Janeiro. Luego se modificó la lista de los así llamados garantes y durante mucho tiempo se los llamó así. Cuando declaramos que el protocolo era nulo e inejecutable, ya no les llamaba garantes, se los llamaba países amigos. Pero de todas maneras cumplieron un papel determinante. Yo creo que ellos cumplieron un papel determinante en 3 sentidos. Primero, que le estuvieron repitiendo al Ecuador históricamente que el Ecuador tenía que aceptar el protocolo. En segundo lugar, que efectivamente sí lograron que los 2 países se acercaran. Y en tercer lugar, que ellos proporcionaron la fórmula de arreglo, que de no hubiera sido posible. Y esa fórmula de arreglo, como Paco acaba de anunciar, era una fórmula desfavorable, porque la tesis del Ecuador de la inejecutabilidad se asentaba por la existencia de un divorcio in aquarum, inexistencia de un divorcio in aquarum, que en realidad sí había existido. Es decir, en realidad los garantes o los países que luego... ¿Le hicieron el favor a Perú? Los garantes, la posición de los garantes favoreció fundamentalmente a Perú, porque el Ecuador ya había firmado en el 42 el protocolo. O sea, eso era inevitable. Inevitable. Pero lo que pasa es que cómo se manejó esto ya depende de cada coyuntura. Personalmente,
yo creo que la acción de los países garantes fue positiva, porque al final provocaron el resultado. En esta o esta otra incidencia, obviamente, tuvimos mala suerte o tuvimos la razón en contra, o tuvimos el hecho de ser un país pequeño, pero en el proceso, en su globalidad a sí mismo, yo creo que fue positiva la presencia de esos países. Se aplicó de alguna manera la tesis del doctor Borja, que era un arbitraje, porque a la larga lo que terminaron haciendo los países garantes fue un arbitraje, porque su decisión fue vinculante. Claro. Le doy 20 segundos, doctor, para cerrar con... Mira, lo que pasa es que hay algo importante en el que se me cortó. Esta comisión que hablo, que se constituyó, dio sus dictámenes que le asustaron a la Cancillería ecuatoriana, porque era lo que va a ser recogido posteriormente, y se los mantuvo esto en reserva. Ojo, en reserva. Se mantuvo estos dictámenes, pero ¿qué es lo que ocurrió? Más o menos, ¿qué decían esos dictámenes? Lo que hemos hablado. el resultado. O sea, el resultado es desfavorable, entonces, supuestamente. Con esos dictámenes desfavorables, que se suponía que no eran vinculantes, ¿no? Se pasó a decir, bueno, que los garantes nos den la solución. No, pero ya sabíamos que la solución iba a recoger con puntos y comas los dictámenes. Alexandra Vela, sí, ¿hay que reconocerle a Yamil Maguad su liderazgo en ese momento? Por supuesto. El tema fundamental y la decisión es la siguiente. ¿Cuál es? O sea, se avanzan en todos los procesos y además se avanza dentro de un momento en el que el pronunciamiento que hacen la Comisión Jurídico-Técnica provoca un rechazo directo y total del Estado ecuatoriano, tanto de la Presidencia de la República como de la Cancillería, rechazando la decisión adoptada, o sea, el informe, más que la decisión, el informe adoptado por la Comisión. ¿En qué gobierno era eso? ¿Alarcón ya? No, en el gobierno de Maguad. En el gobierno de Maguad, ya. Y eso produce dos resultados, o sea, dos efectos, que se comienzan a movilizar las tropas nuevamente en la frontera del Ecuador, y como consecuencia el Ecuador moviliza tropas también. Y entonces la situación que se enfrenta es una situación de guerra inminente y no de una guerra focalizada, como fue antes en la cordillera del Cóndor, sino una guerra de carácter generalizado. En esas circunstancias... O sea, va a ser una guerra más fuerte que la del CENEPA. Pero claro, ese es otro de los elementos que no han estado puestos aquí sobre la mesa. Había una decisión de producir una solución, o a través de una negociación, y del cierre de la negociación, o a través de un estado de guerra. En esto es claro. El día que los militares peruanos conocieron los informes jurídico-técnicos, avanzaron las tropas ya para ocupar, dijeron ya, ¿qué quieren los ecuatorianos? Ya nos dan la razón. Avanzaron en la zona en discusión. Claro, y estábamos a punto, hay que tuvo que otra vez reorganizarse la MOMEP para poder... Es cierto esto, pero hay que considerar algo, que el Perú no iba a cometer la estupidez de atacar, porque obviamente al atacar quedaba sin base todo lo negociado, todo se echaba por tierra, y un ataque generalizado inclusive rompía el protocolo de Río de Janeiro. Sí, pero sin embargo, ahí hay que reconocer, sí, pero no podemos dejar de reconocer que en esta fase del proceso hubo un liderazgo del presidente Fujimori que impidió, inclusive modificando y sacando del proceso y al jefe de las Fuerzas Armadas. Al canciller y antes de eso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso confirma lo que yo acabo de decir, el Perú sin no iba a los atacar. cuales, no, Marcelo, sin los cuales eso no se hubiera podido producir. Y que ese liderazgo fue un liderazgo de ambos presidentes. Se jugó políticamente Maguad por la paz. ¿Era impopular haber tomado la decisión que tomó otro presidente y quizás no lo hubiera hecho? No, lo que creo es que la solución final fue una solución política, porque la solución jurídica y la solución diplomática ya había rendido los frutos hasta donde el máximo que podía rendir. La solución para firmar y cerrar definitivamente el área de la frontera, que era el impasse que quedaba vigente, era necesario e indispensable que haya un pronunciamiento de Maguad, y en eso él se jugó totalmente. Bien, nos vamos a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. 20 años después, ¿cuáles son los éxitos de la paz? Un análisis políticamente correcto. Siga con la señal de Coavisa.
El embajador Alejandro Suárez, quien fue parte importante del equipo negociador de los acuerdos de paz, nos hace un balance de este proceso. ¿Qué ganó Ecuador con la paz? Los ecuatorianos, felizmente, nos hemos visto libres de aquel complejo ancestral, ese complejo de país vencido, ese complejo de país derrotado, de país despojado. Hicimos una negociación digna. En 1995-98, el Ecuador quería recobrar sus derechos amazónicos, quería recobrar su derecho a navegar por el río Amazonas. Tenemos derechos de navegación como si fuéramos ribereños. Hemos dejado de mirarnos como enemigos, como contradictores, como rivales, y comenzamos a mirarnos como socios. ¿Cómo entender esa integración? Son aproximadamente 2.500 kilómetros de ejes viales para conexión de las provincias fronterizas ecuatorianas del sur con los departamentos peruanos del norte. Hemos construido centros de salud, hemos construido instalaciones, por ejemplo, para servicios en fronteras. En fin, la interacción entre las poblaciones ecuatorianas y peruanas de la frontera es ahora mucho más intensa de lo que era antes. ¿Qué significa 20 años después el Perú para nuestra política exterior? Significa cooperación en el área fronteriza, significa un mercado importante para nuestros productos, significa un socio en el ámbito latinoamericano, en el ámbito americano en general, significa un país con el que podemos asociarnos para ampliar nuestras posibilidades de interacción en el ámbito comercial con otras regiones. ¿Y para los ecuatorianos? Libres de esa mitología de enfrentamiento, de esa mitología de amenaza de guerra, de esa mitología de rivalidad que había antes entre los dos países. Y ahora los ecuatorianos se sienten muy bien cuando van al Perú y los peruanos se sienten también muy bien cuando vienen al Ecuador. 20 años después, Alexandra Vela, las críticas al acuerdo de paz se ven con la misma fuerza de antes, es decir, ¿cabe decir 20 años después que la paz fue digna o que la paz fue pragmática? No, yo creo que la paz fue digna y que sin esa condición no hubiera habido paz y ninguno lo hubiera firmado. Y creo que es fundamental reconocer que después de la existencia de esa paz, los conflictos han desaparecido. Es inevitable que pueda haber algún tipo de diferencias de opinión al respecto en algunos de los múltiples pasos que se dieron, pero lo fundamental es que el Ecuador finalmente es libre del conflicto. Puede establecer una línea de política exterior independiente, puede pensar en su futuro y puede desarrollarse de la mejor manera. Si hubiera sido un mal acuerdo de paz, entonces usted dice que no hubiera habido paz, por más que se hubiera firmado. Lo que digo es que no, o sea, yo no estoy diciendo que haya sido un mal acuerdo de paz. No, yo digo que si hubiera sido, usted dice que fue un acuerdo digno, le digo, si no hubiera sido un acuerdo digno, si hubiera sido un mal acuerdo el que se firmó, no hubiera habido paz, el Ecuador no hubiera estado tranquilo. No hubiéramos llegado a ningún acuerdo, no hubiera habido una satisfacción al interés y al honor de los ecuatorianos y en consecuencia, si no hubiera respetado la solución, la dignidad del Ecuador, no estaríamos ahora aquí todos los problemas que le han celebrando los 20 años de la firma de la paz. Y todos los problemas que le han llegado al Ecuador, como crisis económica, estos conflictos internos, ¿hubieran sido llevaderos con una guerra abierta, con una amenaza permanente? No, hubiera sido terrible para el Ecuador tener que enfrentar eso y más que eso, tener que enfrentar al mismo tiempo una amenaza en la frontera sur y una amenaza como la que enfrentamos ahora en la frontera norte. Perfecto. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ¿se pueden negar los beneficios alcanzados por la paz? Bueno, los beneficios de estos 20 años de paz no se pueden negar. De hecho, la paz en sí misma es algo beneficioso para cualquier país, no solamente para el Ecuador. Entonces desde ese punto de vista es beneficioso la paz. Desde ese punto de vista tenemos que mirar hacia el futuro para que el Ecuador alcance las metas que se dijeron en esa época que nos han llegado. Mire, que yo voy a hacer una pequeña crítica de 3 cosas, ¿no? Que me preocupan. En primer lugar, yo creo que el embajador Suárez está equivocado al decir que por la paz hemos adquirido la navegación en los ríos. No, señor. La navegación está reconocido en el protocolo del Río de Janeiro. No. Hace un momento se habló del kilómetro cuadrado, que son 100 hectáreas con soberanía peruana, que sigue ahí votado,
a Porque cambio, hay minas, está lleno de minas todavía. a cambio de lo que sea, pero no está nada. Y de los 2 puestos en el Amazonas son 2 duty free, porque no son otra cosa, que tienen que ser construidos y manejados conforme a las leyes peruanas que no ¿Y hemos por qué lo hemos utilizado. desaprovechado? ¿Qué ha pasado? Eso hay que ver todas las cosas que se dijeron. Sí hay un avance pequeño en materia que se han hecho los esfuerzos, cada país independientemente el uno del otro, pero que convergen en determinado momento en aspecto de carreteras, en aspecto de salud, en ese tipo de cosas sí hay. Pero las expectativas totales de hace 20 años han quedado muy lejos de la realidad. ¿Y se subsanó la condición de país amazónico, doctor Enrique Ayala Mora, con los acuerdos del 98? Eso no estaba en discusión, como tampoco estaba en discusión la navegabilidad en los ríos. Lo que yo entendí que Alejandro Suárez quiso decir, que se posibilitó en la práctica la navegabilidad, porque mientras había el conflicto no era posible. Eso es lo que realmente debe plantear. Sí habíamos utilizado varias veces pero el con río Napo. dificultades. En realidad el acuerdo facilitó la navegabilidad, pero eso es muy importante destacar. Yo quisiera decir 2 cosas. Primero, yo creo que el acuerdo fue digno, pragmático y era lo posible. Y por lo tanto... No podemos esperar más tiempo, ¿no? Se podía perder no un minuto cabía. más. ¿Por qué? Yo creo que el Ecuador lo hizo. Doctor, ¿Qué hubiera pasado un problema con la frontera en Colombia preparándonos para un enfrentamiento en el sur? Gravísimo. Entonces yo creo que fue oportuno, hubo que hacerlo y, sin embargo, insisto, 2 observaciones. La primera, que es muy importante. El Ecuador por primera vez se reconoció a sí mismo en su territorio. Aquí traje el texto de Cívica que preparamos el año 2004. Primera vez que los ecuatorianas, los jóvenes, veían al país como era. Antes, entre la Cancillería y el Instituto Geográfico Militar, nos prohibían mostrar el Ecuador real. Había que poner el Ecuador imaginario que llegaba hasta Iquitos. Que nunca fue ecuatoriano. Que en realidad era un hecho, artificial que ni siquiera nos permitía conocer la cara de nuestro país. Eso, el haber cerrado las fronteras, fue muy importante. Todo lo que se ha dicho sobre la intensificación del comercio, etcétera, es importante. Pero también hay que destacar una cosa. Hubo una serie de ofrecimientos de los organismos internacionales que nos iban a dar incluso 3.000 millones, dijeron después, incluso luego llegaron a 10.000, de créditos no reembolsables que nunca se cumplieron. Y en ese sentido yo sí creo que esa es una de las grandes fallas de la paz, que las expectativas que se crearon quedaron muy reducidas. Sin embargo, a pesar de eso, insisto que el acuerdo fue favorable. Déjenme decir algo en otro espacio. Brasil se independizó como un solo país, es una potencia. Los Estados Unidos, 13 colonias como un solo país, una potencia. Los hispanoamericanos, 24 países que al día siguiente a la independencia comenzamos a darnos bala todos contra todos. Una de las razones del subdesarrollo de los hispanoamericanos han sido las guerras de frontera. Estamos en el siglo XXI, las fronteras significan otra cosa, son permeables, los símbolos de la soberanía son distintos. Yo creo que no podíamos iniciar el siglo XXI manteniendo este viejo pleito que hacía daño a América Latina, al Perú y al Ecuador, y especialmente a sus pueblos. Bien. Vamos a un nuevo corte. Volvemos en Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Paco Moncayo, 20 años después, ¿la paz con el Perú ha sido políticamente correcta? Ha sido políticamente correcta y no podemos olvidar la sangre de esos soldados afroecuatorianos, indígenas, mestizos, que hicieron posible que esto suceda. Sobre su sangre disfrutamos de esta paz. Marcelo Fernández de Córdoba. Bueno, evidentemente creo que hay que mirar hacia el futuro. El Ecuador tiene que mirar hacia el futuro, seguir hacia adelante. Esta paz que hablamos que tiene 20 años, yo simplemente corrijo, son 23 años de la declaración de paz de Itamaraty, sin la cual no se explica lo que vino posteriormente. El proceso, un proceso largo, difícil, que culmina con estas negociaciones del año 98 y que nos permite a los ecuatorianos, y yo insisto en esto, mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante qué podemos hacer por el país, qué podemos hacer porque este país se desarrolle y todos sus habitantes tengan
un nivel de vida adecuado, que eso es lo fundamental. Alexandra Vela, ¿qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcta es la elección que nos da el resultado que nos permitió llegar a la paz. Y es que cuando los ecuatorianos somos capaces de sentarnos en una mesa y consensuar, de superar las diferencias que tenemos y presentarnos todos juntos con una tesis para lograr llegar a una solución como el caso de la paz, somos capaces de hacerlo. Esta es una lección que debemos reivindicar hacia adelante, dejar de lado las múltiples diferencias que tenemos, superarlas y concentrarnos en llegar a los acuerdos necesarios para que logremos el futuro que todos estamos esperando. Enrique Ayala Mora. Efectivamente, la paz se logró solamente cuando se generó un gran consenso nacional. Diversas fuerzas políticas, sectores sociales, regionales, trabajadores, empresarios, todos juntos confluimos en la necesidad de la paz. Ese consenso es un ejemplo para el futuro. En el futuro necesitamos hacer un gran consenso nacional para institucionalizar el Ecuador, para reformar la Constitución por las vías adecuadas y para superar el autoritarismo y la corrupción. Ese es nuestro gran desafío para el futuro. Hace 20 años millones de ecuatorianos teníamos un nudo en la garganta. El cierre de la sempiterna disputa con el Perú llegaba a su fin. Y a muchos ese acuerdo nos pareció poco ventajoso. Pero la paz era urgente e inevitable. El Ecuador tenía que mudar de piel y asumir desafíos que iban más allá de sus fronteras. La globalización era un hecho y como país teníamos que reinventarnos. En estos 20 años pasamos de la peor crisis económica a la mayor bonanza de la historia. Adoptamos el dólar. La migración nos marcó para bien y para mal, y nuestras instituciones debieron resistir un proyecto autoritario. Imaginemos todos estos sobresaltos con la amenaza permanente de una guerra. Hasta el próximo programa. Sin duda un gran debate de este momento histórico para nuestro país. Enseguida el resumen de Visión 360. Hasta la próxima.